Cuando nos negamos a creer en la palabra de Dios o a actuar a la luz de ella, endurecemos nuestros corazones. ¿Qué le hace la luz del sol al hielo o a la mantequilla? Los derrite. ¿Qué le hace la luz del sol a la arcilla? La endurece. Algunas sustancias se endurecen bajo la luz del sol y otras se ablandan o derritan. Y la luz es la misma. El objeto es diferente. Y lo mismo ocurre en el corazón humano. Algunos corazones reaccionan de una manera a la verdad y otros de otra. La verdad es la misma. El corazón es diferente. Tristemente, los corazones de la mayoría de las personas en Israel del primer siglo eran como arcilla. Sus corazones endurecieron a la palabra hablada y viva de Dios en Jesucristo. El apóstol Juan señala esto en medio de un discurso que el Señor dio en los días previos a su crucifixión. El diálogo de nuestro estudio de hoy tuvo lugar el lunes 30 de marzo del año 33 después de Cristo, después de la limpieza del templo. Bueno, por favor, abran sus Biblias conmigo en Juan, capítulo 12, versículo 37. Juan 12, 37. Vimos la primera mitad de ese discurso la semana pasada y hoy terminaremos el discurso que dio ese día. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Los versículos 37 al 43 son la observación del autor inspirado, el apóstol Juan. Durante su ministerio público, Jesús resucitó a 3 personas de entre los muertos, sanó a leprosos, devolvió la vista a los ciegos y milagrosamente multiplicó los alimentos para alimentar a miles de personas. A pesar de todos los milagros de Jesús, la mayoría de la gente de Israel todavía no creía en él. Tristemente, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El apóstol Pablo citó más tarde el mismo pasaje de Isaías que aquí está citando el apóstol Juan. En Romanos 10, 16 y 17 leemos: Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Aquí dice, no todos hicieron caso al Evangelio. Algunas traducciones dicen, no obedecieron al Evangelio. ¿Cómo obedecemos al Evangelio o hacemos caso al Evangelio? Creyendo en el mensaje del Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Bueno, anteriormente en el mismo pasaje, aquí en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo dijo esto: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. El Evangelio nos dice que Jesús es el Señor, lo que significa que Él es Yahweh Dios, Él es Jehová Dios.
El Evangelio también nos dice que murió en la cruz por los pecados de todo el mundo y resucitó al tercer día. Aquí él está resumiendo, solamente mencionando la resurrección. A veces en algunos pasajes o enfatiza principalmente su muerte o en otros pasajes su resurrección, pero es una historia completa. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios, que se hizo hombre. ¿Y qué hizo? Murió en una cruz por los pecados del mundo y resucitó al tercer día. Cuando confiamos en Él, Jesús, y en la suficiencia de su muerte terminada en la cruz, su obra terminada en la cruz, que era su muerte sustitutiva, entonces Él nos salva. Pero ¿sabes qué pasaje citaban los apóstoles Juan y Pablo? Isaías 53. La parte más famosa para nosotros es más abajo cuando encontramos versículo 5. Pero ellos citaron versículo 1 porque tenía en mente en general Isaías 53. Pero comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El rechazo del Señor por parte del pueblo de Israel cumplió Isaías 53. Ambos apóstoles, Juan y Pablo, reconocieron que Jesús era el siervo sufriente del Señor de Isaías 53, rechazado por los hombres, considerado por los hombres como herido por Dios, pero en realidad herido por nuestras transgresiones. Muchos judíos mesiánicos usan Isaías 53 para evangelizar a los judíos incrédulos en la tierra de Israel actual, hoy. Judíos en las calles, judíos mesiánicos, están andando con Isaías 53 y haciendo a los judíos incrédulos leer ese pasaje. Primero le piden al judío incrédulo que lea Isaías 53 y luego preguntan a quién parece describir. Y casi sin falla, el judío incrédulo dirá que describe a Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. Muchos de los judíos conocen la historia de Jesús, por lo menos los relatos más básicos de su vida. Y pueden decir, Isaías 53 parece hablar de Yeshua. A veces el judío mesiánico también le pide al lector que adivine si el texto es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Y suelen pensar que el pasaje de Isaías 53 es del Nuevo Testamento. Y la razón que ellos creen eso es porque describe con tanta claridad la vida, muerte sustitutiva y resurrección de Jesús. Sin embargo, nosotros sabemos en cuál testamento encuentra Isaías 53. El Antiguo. A menudo se sorprenden al descubrir que se trata de una profecía de Isaías del Antiguo Testamento. Y leer esa escritura entonces les conmueve el corazón. En algunos casos les cambia la mente. Muchas veces es un proceso largo y difícil para que puedan cambiar de mente acerca de la identidad de Jesucristo. Lo interesante es que la mayoría de ellos no niegan que Jesús fuera un profeta o incluso que había realizado milagros.
La pregunta es si Él realmente es quien decía ser, Dios, y si realmente murió como un sustituto para el mundo. Cuando descubren que las Escrituras profetizaban y predecían que sucediera eso, hay muchas veces cuando llegan al punto de la fe en Jesucristo. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué estimula la fe? Escuchar la palabra de Cristo estimula la fe. La palabra de Cristo es como luz. Conmueve el corazón humano y produce una reacción, ya sea endureciéndolo o ablandándolo. Esa es una de las razones por las que el Señor a menudo empleaba preguntas en su enseñanza, ya que las preguntas obligan al corazón humano a tomar una decisión. Cuando alguien te hace una pregunta, aunque incluso si no estés dispuesto de contestar a la pregunta, todavía en tu corazón ya estás pensando en una u otra elección en tu mente. La pregunta te forzó a tomar una decisión en tu corazón. ¿Y quién hace que la palabra de Dios sea comprensible para el corazón humano? El Espíritu Santo de Dios hace que la palabra de Dios sea comprensible a nosotros. Jesús describió al ministerio del Espíritu a los incrédulos. Estaba hablando con los discípulos, pero les explicó cómo ministraría el Espíritu Santo a los incrédulos en el mundo. Dice en Juan 16, 8 al 11, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Es la razón que vemos y sabemos que es un ministerio a los incrédulos, no a los creyentes. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Tú dices, ¿de qué habla esto? Realmente es el énfasis en la perfecta justicia de Jesucristo. Fue autenticada mediante su resurrección y ascensión. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Porque nosotros, o los hombres, si no confían en Jesús, compartirán el juicio del príncipe de este mundo, Satanás, que ha sido juzgado. Recordemos que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles originalmente. El Espíritu Santo usa el mensaje del Evangelio para convencer al corazón humano de la necesidad de la salvación. ¿En qué sentido? Bueno, el Espíritu Santo no solo hará comprensible el contenido específico del Evangelio, sino también su contexto, porque aquí en Juan 16, lo que menciona aquí no es el contenido, sino el contexto del Evangelio. La pecaminosidad del hombre, que realmente todos somos pecadores. Todos aquí nosotros sabemos que hemos pensado, hemos dicho y hemos hecho cosas que a la vez ofenden a nuestra propia conciencia humana. Y por esta razón también fácilmente nosotros sabemos que ofende a la perfecta santidad y justicia de nuestro Dios. Si tomamos los 10 mandamientos como una prueba, brevemente podemos comparar y saber que todos nosotros hemos quebrantado las leyes de Dios y que somos culpables ante Él. La santidad de Dios también vemos, dice de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, incluida la perfecta justicia de Jesucristo. Estamos hablando literalmente de jamás haber pecado, aún incluso en su humanidad, cuando se hizo hombre, vivió una vida absolutamente sin pecado, aunque fue tentado de la misma manera como nosotros. Y vemos la paga del pecado que lleva a participar del juicio de Satanás en el lago de fuego. Si el hombre rechaza a la única salvación y salvador que Dios había provisto, entonces el hombre será eternamente separado de Dios.
No es porque Dios no ama al hombre, pero es porque rechaza la revelación divina que Dios había dado. Ya sabemos de Romanos capítulo 20. Todo hombre y mujer que llegue a alguna edad de conocimiento y entendimiento con intuición espiritual puede ver a todo lo que hay y saber que fue creado. Puede ver las montañas, puede ver el sol, puede ver a los detalles más pequeños también en cada hoja y decir, esto no fue un accidente, fue creado por alguien, existe un Dios. Pero si la persona quiere conocer a Dios, Dios le dará más revelación, porque esta revelación ya está en la conciencia humana y está en la creación. Dios quiere que esa persona llegue al punto de conocer a Cristo. Pero depende de su respuesta a la revelación que ya le había dado. ¿Por qué sucede? Pero ¿qué sucede cuando un incrédulo escucha estas verdades acerca de, en este caso, pecaminosidad del hombre, santidad de Dios, pena del pecado, o incluso la persona de Jesús, su muerte en la cruz y resurrección? ¿Y qué pasa si la persona una y otra vez niega a creerlas, a creer estas verdades? Dice, por eso no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Bueno, porque hasta ese momento se habían negado a creer. En versículo 37 dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. En versículo 39 sigue el pensamiento, por eso no podían creer. Después dice, porque Isaías dijo también. Es decir, él está apoyando al punto, no está dando al punto. No es por lo que dijo también Isaías no podían creer, no es así. Por eso no podían creer, hace referencia a lo anteriormente dicho, no creían en él. Es decir, por lo que ellos habían rehusado creer y rehusado creer y rehusado creer, cada vez endureció un poco más sus corazones hasta que no podían creer. Y porque Isaías también dijo, apoye su punto. Debido a que rechazaron a Jesús una y otra vez, llegaron a un punto sin retorno. Tú dices, pastor, yo he visto un caso así, mi vecino. Tú no sabes si tu vecino ha llegado a un punto sin retorno, ¿ya? Por si acaso, quiero que ustedes entiendan. El apóstol Juan aquí está escribiendo acerca de un caso, pero también escribiendo después de los eventos. Él sobrevivió a esa generación que murieron. Es muy probable que Juan escribió incluso ese evangelio después de la destrucción de Jerusalén en 72 después de Cristo. Entonces, él pudo, con la autoridad literalmente de la historia, de que ya vio hasta el punto en que murieron esas personas, qué pasó espiritualmente en sus vidas. Pero mientras que todavía vive tu vecino, tú tienes todavía la oportunidad de compartir el evangelio, no te das por vencido en intentar llevarles a Cristo. Perdón. Juan no estaba hablando de todos los judíos colectivamente, sino de la mayoría de ellos. Es otro punto importante. Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo, ¿cuál es el punto? Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bueno, ¿qué estaba citando Juan y cómo endureció Dios sus corazones? Isaías 6, 8 al 10. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Un versículo muy famoso, ¿no es cierto? Probablemente has escuchado. Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Wow. Ahora, la predicación de Isaías
endureció los corazones de los israelitas de su época, a pesar de que les predicaba la verdad. El endurecimiento impide oír, ver y percibir. No percibir la revelación divina impide el arrepentimiento y la sanidad espiritual, que se refieren a la salvación. Es muy lógico, ¿ya? Pero sorprendentemente, el endurecimiento es causado por el mismo mensaje que lleva a otros al arrepentimiento. Y la razón que eso es importante es para que no malentendamos lo que está diciendo Dios acerca de su propósito con la palabra. Dios ya sabía que cuando Isaías iba a salir y predicar al pueblo, que tenía ese gran llamado, pero a predicar a un pueblo que no le haría caso. ¿Ya? Incluso hay muchos historiadores que creen que probablemente era Isaías que fue matado, martirizado por su obra como profeta en Israel. No percibir, pero Edwin Blum explica, yo salté esta citación de él, entonces ya no tenemos lo que dijo él, pero él dijo algo similar. Él dijo que como el pueblo ya había rechazado la revelación, es la razón que llegaron a un punto en que ya no podían responder. Pero aquí lo que yo quiero apuntar es que Dios endureció sus corazones con la misma verdad con la que ablandó los corazones de otros. El Señor Jesús mencionó el mismo pasaje de Isaías en Mateo 13, 10 al 13. Y esto es el pasaje específicamente en que el autor inspirado dice que el ministerio de Jesús cumplió esta segunda profecía de Isaías 6. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Hablando de conocimiento e entendimiento de las cosas de Dios. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero toma cuenta, comienza todo el proceso con el rechazo. Como los discípulos habían aceptado a la verdad de Jesús, les concedió más revelación divina. Porque hablaba Jesús en parábolas. Jesús habló en parábolas, uno, para revelar la verdad a los discípulos, misterios del reino. Dos, para ocultar más revelación a los incrédulos. Y tres, para cumplir la profecía de Isaías acerca de Israel. Y las parábolas son... si uno ya no cree en Jesucristo, la verdad de su palabra y los relatos más básicos acerca de Dios, es la verdad que las parábolas ya no tendrán nada de razón. De hecho, es muy interesante ver las descripciones y interpretaciones de las parábolas por incrédulos, porque ellos no tienen un concepto, yo diría, lógico, pero realmente solamente no tienen un concepto bíblico de lo que está diciendo Dios o cuáles son sus propósitos o planes. Sigue diciendo Jesús: y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. El hecho de que los incrédulos no pudieran percibir la revelación divina en parábolas cumplía Isaías 6, del 9 al 10. Thomas Constable explica: la mayoría de los judíos permanecerán generalmente insensibles hasta que su tierra quede desolada en la tribulación,
pero se volverán al Señor cuando Él regrese a la tierra en su segunda venida. Entonces lo que vemos es la comparación. Primero, que Jesús mismo citó este pasaje en Isaías y específicamente explicando su enseñanza con parábolas. Enseñar a parábolas y ellos no entenderlas cumplía la profecía de Isaías 6. Juan está también explicando y diciendo, mira, por causa de que ellos habían rechazado la verdad, llegaron a un punto de no poder creer y tampoco de percibir lo que Dios está diciendo. El principio general de lo que dijo el profeta originalmente es, si pudieran percibir la verdad divina y llegar a confiar en el Señor, serían sanados. Pero que no estaba diciendo que Dios no quiso que sean sanados. Estaba diciendo por su rechazo de la verdad, ya eran endurecidos por la misma verdad. Y por esta razón, en un pasaje, el énfasis en una parafrase es de que ellos endurecieron sus corazones, como dice el Señor. Pero en otro pasaje, en Juan, citando literalmente las palabras de Isaías, dice que el Señor los endureció. ¿Cómo puede ser a la vez que ellos endurezcan sus propios corazones y que el Señor los endureció a los corazones de ellos? Y la explicación es porque el Señor mismo es el que transmite y da la verdad. Por lo que puedes decir, es el Señor que endureció sus corazones. Pero realmente era una elección propia de ellos no responder. Y esto es la razón que en otro pasaje puede parafrasear el mismo versículo y decir, ellos endurecieron sus propios corazones. Desde el tiempo de Isaías hasta el final de la futura tribulación, la mayoría del pueblo judío no responderá con fe. Para los que hicieron el estudio de Apocalipsis el año anterior, vieron el arrepentimiento épico y tan hermoso del pueblo judío al final de la tribulación. Pero no tenemos tiempo hoy para estudiar ese evento otra vez. Les animo, si quieren estudiar este evento, pueden ir y buscar en YouTube la prédica específicamente acerca del arrepentimiento de Israel en la serie de Apocalipsis. Pero dichosos, dijo Jesús, los ojos de ustedes, los discípulos, porque ven, y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hay un remanente judío creyentes en cada generación. Los 12 discípulos formaban parte del remanente creyente de su época. Hoy en día hay cientos de miles de judíos mesiánicos en todo el mundo. Se estima que hay hasta 350,000 judíos mesiánicos en el mundo. El sol derrite la mantequilla, pero endurece la arcilla. De igual manera, la verdad de la palabra de Dios ablanda el corazón de algunos, pero endurece el de otros. Observe la misma convicción, pero las diferentes reacciones en las multitudes de judíos del libro de Hechos. En Hechos 2:37, la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, al oír esto, su predicación, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Ya? Después en Hechos 7:54, la predicación de Esteban ante el Sanedrín, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Era muy difícil encontrar traducciones en español que traducían bien estos versículos. Entonces le puse nomás en la Nueva Biblia de las Américas, pero está un poco mal por una razón. En griego dice directamente que eran traspasados en el corazón. La palabra traspasar es diferente en griego en cada uno de estos pasajes, pero lo que literalmente dice es traspasar el corazón. En los dos pasajes, el primer grupo de personas traspasados de corazón. El segundo grupo de personas traspasados de corazón. Traducieron según una interpretación, conmovidos y ofendidos, pero no es lo que dice. Literalmente dice traspasado.
Pero es la verdad que eran ofendidos ellos y conmovidos ellos. Pero ¿cuál fue la diferencia? El corazón. ¿Y qué los hirió profundamente? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, hablando de las partes invisibles internas del hombre, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios traspasó sus corazones. Y algunos eran ofendidos y lo mataron a Esteban. Otros conmovidos. Y ellos dijeron, señores, ¿qué haremos? Para los incrédulos, el Espíritu Santo usará la palabra de Dios para convencer al espíritu humano del pecado, la justicia y el juicio. El Espíritu Santo hará la misma obra en toda persona que escuche la palabra, pero algunos se ofenderán y otros serán conmovidos. Para los creyentes, el Espíritu Santo usará la palabra de Dios para traer a nuestra memoria a Jesucristo, su palabra y su voluntad. No puedo esperar hasta que hacemos el estudio de Colosenses. Justo ahora estoy haciendo el estudio exegético de capítulo 3 y da la solución en la vida cristiana. Porque nosotros estamos en una lucha con el pecado. Pero da la solución en capítulo 3 diciendo, enfócate en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ponga tu mente, tu pensamiento en Jesús, que es tu vida. Esa es la solución de la vida cristiana y realmente es la obra del Espíritu Santo de Dios, algo que Jesús ya ha predicho en el discurso del aposento alto, en Juan 14 al 16. Pero traer a nuestra memoria a Jesucristo, su palabra y su voluntad. Una vez más, la misma verdad que endureció los corazones de algunos judíos, también ablandó los corazones de otros. Esto dijo Isaías porque vio su gloria. Volviendo a lo que dijo Juan. Juan está hablando, ¿ya? Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. El apóstol Juan explica el contexto de la profecía de Isaías. Y dice que la persona que Isaías vio fue el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, no sé si recuerdas Isaías 6. ¿A quién vio Isaías? Dice, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Aquí, cuando dice Santo, Santo, Santo es el Señor, es Yahweh, es Jehová. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. De otra vez es el Señor Yahweh. Y así está diciendo Juan, que el mismo Señor Yahweh es el mismo Señor Jesucristo. ¿Existe algo así? Entonces una pregunta. ¿Existe algo así como un cristiano secreto? Eso fue una prueba, hermanos. Aparentemente que sí. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Ya?
Hay cristianos que verdaderamente pongan su fe en Jesús y no dicen nada a nadie. No quieren ser descubiertos. Estratégicos. Sí, hay cristianos secretos. Según Juan, ¿qué sucede, hermanos? Es una prueba otra vez básica. ¿Qué sucede cuando alguien cree en Jesús? Según Juan, recibe la vida eterna. Entra en una relación segura en las manos de Jesús y del Padre. Nunca será echado fuera. No será condenado y jamás perecerá. Eso es lo que enseña el libro de Juan. No deberíamos nosotros intentar decir, si Juan dice una y otra vez desde el primer capítulo de que el que cree en Jesús es hecho un hijo de Dios. Y desde capítulo 6 y 10 de que una vez que uno cree en Jesús es seguro para siempre. Y ya nosotros decir, no, pero si dice que cree, pero que no lo confesó públicamente, no debería ser un verdadero creyente. ¿Según quién? El texto dice creyó. Y disculpe por estar tan animado, pero solamente es porque muchos maestros van a leer este versículo y decir, dice que creyeron, pero no era una fe genuina. A ver, hermanos, si tenemos reverencia para la Biblia, creemos lo que dice la Biblia, no lo que dice algún pastor. Yo sé ustedes, pero pastor, ¿ustedes no quieren que hacemos caso a lo que tú enseñas? Lo que yo quiero es que ustedes hacen caso a la Biblia, verdaderamente. ¿Ya? Yo no quiero que alguna vez ustedes digan solamente el pastor Blake dijo tal cosa. Quiero que ustedes dicen la Biblia, la palabra de Dios dice. Siempre intento dirigir su atención a la palabra porque es la única cosa que no les fallará. Aquí dice que fueron creyentes. Juan afirma en todo su evangelio que los creyentes son seguros, son verdaderos creyentes. Bueno, entonces ahí terminó el episodio. Pero entonces, hermanos, ¿creemos o no en las palabras de Jesús? Y si es que sí, podemos ver y podemos aprender entonces lecciones importantes acerca de creyentes que eligen ser secretos. Si creemos, podemos estar seguros de que algunos de las autoridades gobernantes de Israel obtuvieron la vida eterna, entraron en la familia de Dios, estuvieron seguros en las manos de Jesús y del Padre, y desde entonces nunca podrían perecer, volver a ser perdidos, nunca podrían ser echados fuera, expulsados de la familia de Dios, y nunca podrían ser separados de Dios. Pero ¿qué prueba enfrentaron inmediatamente después de poner su fe en Jesús? Es una verdadera prueba. Por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Las autoridades creyentes tenían temor al hombre. Hermanos, ¿qué implicaba ser expulsado de la sinagoga? Ser expulsado de la sinagoga tuvo como consecuencia la exclusión de la vida religiosa, social y comercial en Israel. Si te expulsaban de la sinagoga, perdías por completo tu posición en la sociedad. Si tenías un negocio, perdías a todos tus clientes. Si tenías amigos, te abandonaban. Si tenías familia, te rechazaban. La amenaza era muy real. Si alguien declaraba públicamente que Jesús era el Mesías, lo perdía todo. Aunque no enfrentamos exactamente las mismas consecuencias de la fidelidad, nos enfrentamos a la misma prueba básica. ¿Tememos al hombre o a Dios? Proverbios 29:25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Temor al hombre es lo opuesto a confiar en el Señor.
Y la mayoría de nosotros no queremos admitir que el temor al hombre influye en nuestras decisiones. Pero instintivamente queremos que los demás nos aprueben o al menos que no hablen mal de nosotros. Yo he visto a muchas personas que dicen, yo no temo nada de lo que dicen los hombres. Pero saben quedar destrozados por el chisme. La misma persona que dice que no le importa qué dicen los demás o qué piensan los demás. Entonces es mejor que seamos honestos, que todos enfrentamos esa tentación de tener un temor al hombre. Cuando eso es más importante para nosotros que lo que piensa Dios, se convierte en temor al hombre. Cuando no tememos a Dios, recurrimos al temor al hombre. Tememos a alguien, ya sea Dios o al hombre. Cuando tememos a Dios, somos verdaderamente valientes, librados de todos los demás temores. Pero cuando tememos al hombre, nos convertimos en esclavos de otros, y ellos se convierten en nuestro Dios. Buscamos su bendición y tememos su desaprobación. La buena noticia es que podemos elegir temer a Dios. Podemos tomarlo a Él y a su palabra en serio. Podemos buscar agradarle a cualquier precio personal, porque Él nos compró y con su propia sangre en la cruz. ¿Por qué algunas autoridades judías no declararon públicamente su fe en Jesús? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Estas autoridades eran creyentes legítimos y por lo tanto hijos de la luz, lo que vimos en la primera mitad del discurso la semana pasada. Por lo tanto, hijos de la luz, pero amaban la gloria que viene del hombre más que la gloria o reconocimiento que viene de Dios. Entonces, recordemos también, en el contexto inmediato, dijo que si creen en la luz, convierten en hijos de luz. Después dice, estas autoridades creyeron en Él, son hijos de luz. Pero se ve que son hijos de luz que están intentando tapar ahora la luz de Cristo, que ellos tenían la oportunidad de dejar de brillar. Pero ¿qué enseñó Jesús sobre recibir la gloria del hombre en el Sermón del Monte? Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para no ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre, que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya no recibieron su recompensa. Si buscas la gloria, el reconocimiento, el favor o la aprobación del hombre, entonces perderás tu recompensa del Padre. Decir que todos los verdaderos creyentes aman la gloria que viene de Dios por encima de la gloria que viene del hombre sería como decir que todos los hijos obedecen a sus padres. ¿Todos los hijos son muy obedientes a sus padres? Y a veces un papá, un muy buen papá, guía y enseña a 3 hijos y uno de los 3... Estoy pensando en algunos adjetivos, pero tal vez no debería ocupar ninguna. Bueno. Y uno es muy desobediente. ¿Ya? Aunque ha criado a los 3 de la misma manera. Y tenemos un Padre Celestial perfecto. Perfecto. Y a pesar de eso, algunos de sus hijos no son muy obedientes y otros sí son muy obedientes. Otra vez vemos una diferencia en sus corazones. Las Escrituras nos dicen constantemente que habrá una diferencia eterna entre los creyentes fieles y los infieles. Pero ambos pasarán la eternidad en la presencia del Señor.
La palabra de Dios ha sido muy clara en ese punto. Como hijos de Dios debemos valorar mucho más la gloria y el reconocimiento que provienen de Dios, los cuales recibiremos en el tribunal de Cristo. Yo una vez discutiendo con un joven me dijo que pensaba que la salvación solamente es realmente por ser fiel todos los días hasta el fin de su vida. Y le dije, bueno, esto no es lo que dice la palabra de Dios, pero que sí, y dice, pero ¿qué puede perder? Yo dije, la diferencia es, puedes perder no la salvación, pero sí puedes perder las recompensas. Y me dijo, pero no me importan las recompensas. Yo le dije, en el día que mueras, inmediatamente tus valores cambiarán. Y te va a importar esas recompensas para la eternidad, pero nunca las tendrás. Así que vemos que hay resultados por decisiones de ser fieles como hijos de Dios. Pero la base todavía es de gracia, porque realmente merezcamos recompensas en el cielo. No, porque ¿qué seguimos mereciendo de parte de Dios? Juicio, porque somos pecadores. Todavía somos pecadores. Todavía no merecemos irnos al cielo. Todavía no merecemos recompensas. Incluso hasta las mismas recompensas que reciben los creyentes fieles son todavía trofeos de su gracia. ¿Qué invitación hizo Jesús al final? Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Perdón. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Al comienzo del Evangelio de Juan, dijo Juan, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El carácter del Padre se revela a través de su Hijo Jesús. Cuando crees en Jesús, estás creyendo en el testimonio y la revelación del Padre en Él. Esta es la razón que Juan 3:16 dice todo aquel que cree en Él, el Hijo unigénito, pero en Juan 5:24 dice cree en aquel que me envió, porque son sinónimos. Pero aunque la revelación principal y la gran mayoría de todos estos versículos apuntan la fe en Jesús, pero en Juan 5 Él mencionó la fe en el que lo envió. ¿Por qué? Porque no puedes realmente creer en el Padre sin creer en el Hijo. Son inseparables. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene a alguien que lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. En este contexto, ¿qué significa guardar la palabra de Jesús? Guardar la palabra de Jesús es creer en Él y recibir sus palabras. ¿Qué es lo opuesto a creer en Jesús? Rechazarlo y no recibir sus palabras. Entonces, tenemos que recordar el contexto en que estamos leyendo. Él quería que la gente guarde sus palabras, significa, tú escuchas lo que Él dice y tú decides poner tu fe en Él. La otra opción era de que ellos podían escuchar y, como saben decir, pasar por los dos oídos y nunca poner su fe en Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué significa que el mandamiento es vida eterna? Las palabras de Jesús son el objeto de la fe, la cual resulta en vida eterna. ¿Qué quería Jesús para sus oyentes? Que reciban la vida eterna mediante recibirlo a Él por la fe. Pero tenemos que terminar con una aplicación para creyentes. Hebreos 4, 5 a 7 dice así. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo,
Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. La primera generación del Éxodo no logró entrar en el reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. ¿Y cómo no lograron entrar en ese descanso? Por su desobediencia, que reflejó su falta de fe. En todo este pasaje vemos ligada en la vida espiritual la fe y la obediencia. Cuando nos negamos a vivir por fe y a apropiarnos de las promesas de Dios, nuestro corazón se endurece. Incluso para creyentes. Porque tal vez es fácil decir, sí, los incrédulos, ellos han quedado muy endurecidos. Pero ¿qué tal de nosotros? La Escritura nos exhorta hoy a no endurecer nuestro corazón, sino a vivir por fe. Solemos ser conscientes de las áreas de nuestra vida en las que nos resistimos la voluntad de Dios por incredulidad, aunque no siempre, no es todo momento que estamos conscientes de eso, pero rutinariamente estamos conscientes de lo que estamos resistiendo de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y hacer la voluntad de Dios parece demasiado difícil. Y tenemos razón. Es imposible con la fuerza humana. Así como los hijos de Israel no pudieron conquistar la tierra prometida sin que el Señor los precediera. Ellos no tenían la habilidad solitos de entrar en la tierra prometida y matar a todos estos gigantes. Ellos necesitaban que el Señor vaya con ellos y los empoderara. Pero sea lo que sea que el Señor nos haya llamado a hacer y a lo que nos resistimos, debemos aceptarlo por fe. Y debemos actuar por fe hoy, no mañana. ¿Por qué no mañana? Dentro de un mes o dentro de un año. ¿Por qué hoy? Porque cada vez que somos conscientes de la voluntad de Dios y la rechazamos, nuestro corazón se endurece un poco más. Por eso es tan importante aceptar la palabra y la voluntad de Dios hoy. No desplazamos para otro día. ¿Hay algo que el Señor quiere que aceptes en su palabra y que no quieres aceptar? Acéptalo hoy. Quizás estés luchando con la salvación solo por la fe y la seguridad del creyente. Que hoy sea el día en que dejes de confiar en tus propias obras y en cambio pongas tu fe únicamente en la obra consumada de Jesús en la cruz. Que hoy sea el día, no esperes para mañana. ¿Hay algo que el Señor quiere que rechaces? Recházalo y reemplázalo con algo que le agrade. No solamente rechaces lo malo, abraces lo bueno. Quizás aún estés indeciso sobre si te separarás del Inti-Raymi. Toma la decisión por fe hoy. El Señor quiere que le adoremos solo a Él. Y que solamente le rendimos culto a Él que creó el sol y la tierra. Quizás estés en una relación que no es bíblica. Puedes dejarla por fe, confiando en las promesas de Dios. ¿Hay alguna manera específica? Perdón. ¿Hay alguna manera específica en la que puedes servir a otros creyentes que hayas postergado? Perdón. Es por hablar tanto. Voy a tomar un poco. Oh, thank you.
Ustedes dicen, ya deje, pastor. Ya termino. ¿Hay alguna manera específica en la que puedes servir a otros creyentes que hayas postergado? Actúa por fe hoy. Quizás te estés costando entender el mandato bíblico de amar a los demás creyentes en la iglesia local. Y te cuesta empezar a llegar, saludar, preguntar, recordar, orar, animar, ayudar y invitar. Hermanos, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Siempre intento recordarles a los creyentes, debemos mirar a Jesucristo y preguntarle qué quiere que hagamos hoy. Así de simple. ¿Qué le sucederá al corazón de Israel en el futuro? Aquí en Ezequiel 36 dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Y en versículos 26 al 28, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermanos, este versículo a menudo se saca del contexto y se aplica a la iglesia o a las personas de hoy. El pasaje en realidad se refiere a Israel. No tiene nada que ver con nosotros o personas hoy. En esta profecía el Señor se refiere claramente al pueblo nacional y étnico de Israel, disperso entre las naciones, reunido en sus tierras ancestrales y reconocido como el pueblo de Dios. Al final de la tribulación, la mayoría del pueblo judío depositará su fe en Jesús. Como el Mesías. El Señor les quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Y aún así, ven, Señor Jesús. El pueblo de Dios dijo,